Libro de Efesios, capítulo 1, hermano. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que escribió esta epístola, esta carta a la ciudad de Éfeso, que es donde está ubicada la iglesia. Pablo se identifica a sí mismo diciendo primeramente en su carta, él dice Pablo, coma, él se da por sentado que es el autor de esta carta, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Cosa muy común en el apóstol Pablo cuando dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, iba a decir Pablo, dije pastor, el apóstol Pablo era un verdadero apóstol de Jesucristo. Un hombre que recibió el apostolado directamente de Jesucristo. Uno de los requisitos para ser apóstol, hermano, es que tenía que haber visto al Cristo resucitado. En el Nuevo Testamento, uno de los requisitos para ser apóstol es que haya visto al Cristo resucitado. De modo que los que hoy apóstoles que tenemos están un poquito confusos. En el sentido de que son enviados, podemos llamarle apóstoles. En el sentido de que son enviados. Pero en el sentido de ser apóstoles de la altura de estos hombres, ya no. Pablo no caminó con Cristo. El requisito era que hubiera caminado con el Señor y que lo hubiera visto resucitado. Pablo no caminó con el Señor, y tampoco él fue uno de los que anduvo con los discípulos ahí los primeros 12. Pero ¿cómo es que el apóstol Pablo calificó para ser apóstol? Es que el apóstol, el Cristo resucitado, se le apareció en camino a Damasco. El mismo Cristo, él le dio el llamado, el Cristo resucitado, en camino a Damasco, y lo comisionó y llegó a ser uno de los apóstoles. De modo que de esa forma Pablo reunió los requisitos para ser apóstol. Por eso es que él dice que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora, ¿a quién le escribe la carta? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Quiénes son los santos y fieles? ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los fieles? 2, 4, 6. Levanten la mano aquí los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? 1, 2, 3. A ver si ya salen más santos. ¿Cuántos santos hay aquí? No, más 3 santos. ¿Cuántos fieles hay aquí? Solamente 2 fieles. Todo hijo de Dios, hermano, toda nueva criatura en Cristo Jesús es un santo y es un fiel. No son los santos los que se nos cuelgan en las paredes, en los templos tradicionales de la religión popular. Los santos y los fieles son aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué santos? Porque Cristo los apartó, los consagró para su servicio. Nosotros ya no vivimos bajo los rudimentos del mundo, ya no nos gobernamos por el rudimento del mundo. Aunque el mundo nos viene a estropear, aunque el mundo nos viene a influenciar, aunque el mundo muchas veces nos intenta desviar, a veces nos desvía, pero volvemos a través del camino recto, el camino de la justicia. Ya no vivimos gobernados bajo los rudimentos del mundo. Hemos sido apartados. Si alguno se dice hijo de Dios, hermano, pero vive gobernado por el mundo, piensa como piensa el mundo, apoya lo que el mundo hace, apoya el matrimonio gay, apoya toda la basura que el mundo tira, y él cree y piensa y se mueve bajo la corriente del mundo, él no es gobernado por la voluntad y por el poder de Jesucristo. Él no ha sido redimido. Pero por ejemplo, yo escuché a una persona hace mucho tiempo que se dice cristiana, él dijo, cuando hablamos del tema de la homosexualidad, dice, bueno, lo que pasa es que no hay nada de malo en eso. Lo que pasa es que el mundo todavía no es capaz, dice, no es capaz para recibir esto. Siempre se ha visto que nomás hombres con mujeres se casan, pero ¿cuál es el problema? Se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Mentalidades como estas, hermano, es vivir absolutamente bajo los rudimentos del mundo, totalmente. Nosotros, hermano, hemos sido santificados al servicio de Jesucristo. Ya no vivimos bajo los rudimentos del mundo. Ya no nos gobernamos por lo que el mundo nos enseña. Nosotros tenemos una nueva mente, hermano, que es esta. Esta es nuestra nueva mente. Pensamos como piensa nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo piensa nuestro Señor Jesucristo? Él nos estableció y nos hizo saber a través de su palabra. Ahora, somos santos porque hemos sido consagrados, dedicados para Él, para su servicio. Independientemente, hermanos, si unos son más santos que otros, si uno en el crecimiento de la santidad va más alto que otros, todos hemos sido salvados por la misma sangre.
limpiados por la misma sangre y por el mismo sacrificio de Jesucristo, hemos llegado a ser hijos de Dios. Quienes llevan más años en el Evangelio rebasan por mucho, hermano, en fe, en disciplina espiritual, en muchos aspectos, al recién nacido. Pero el recién nacido, hermano, si ambos mueren ese mismo día, ambos tienen el mismo derecho legal delante de Dios porque han sido justificados. Ellos son santos. ¿Por qué somos fieles? Hermano, porque permanecemos fiel, hermanos, a este llamado. Si realmente, hermano, hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo, si realmente estamos en Cristo, realmente, hermano, la fidelidad es un hecho de nosotros. No puede existir cristianos temporales. Yo conozco personas, por ejemplo, recuerdo mucho un músico, siempre cuando pienso en este tema, siempre se me viene a la mente, porque era el único que conocíamos que hacía ese tipo de cosas. Había temporadas en su vida, él era un cristiano temporal, seasonal en inglés, según la temporada, como la temporada de cacería. Él era un músico que tocaba el teclado, y muy bien tocaba el teclado, muy bonito, y ministraba de una forma muy bonita en la iglesia. Cuando él oraba, usted miraba a ese hermano, levantaba las manos, lloraba, imploraba, clamaba, tenía una impresión muy grande, hermano. Y de la noche a la mañana, hermano, después de unos meses, de la noche a la mañana se convertía en un mundano que sacaba culebras, alacranes por la boca, y así, y se iba en esa línea. Parecía que nunca había escuchado el Evangelio, como si nunca hubiera conocido al Señor. Algo pasaba en su vida y topaba con algo y daba otro giro. Y venía a la iglesia de la noche a la mañana y volvía a ser un cristiano tan ferviente. Bueno, nosotros le conocíamos esa bipolaridad en su vida. En una ocasión vivíamos muchos jóvenes por la Getwell, y la mayoría de estos jóvenes eran músicos. Y él vivía ahí también porque le gustaba estar con todos los músicos de la iglesia. Ahí en el cuarto de arriba se ponían a ensayar y todo. Bueno, decidimos nosotros, no sé si eran los jueves o los viernes, tener un estudio bíblico en la casa. Invitábamos a quien se nos placiera. Conocíamos a un hermano en la iglesia, hermano, nosotros nos reunimos todo el día a estudiar la palabra y oramos un rato. ¿Por qué no vienen y nos traen un pensamiento, una palabra? Y siempre venía alguien. Pero recuerdo que vino un hermano de Texas, que él es de aquí, vive aquí, pero es de Texas. Y en nuestra reunión de oración, él se quedó sumamente impresionado cuando este hermano tecladista le tocó orar. ¿Por qué, hermano? Pues por donde yo le machaco esto, porque nosotros no podemos guiarnos por la vista. Este hombre se paró y oraba, hermano, con un fervor. Ponía las manos sobre los hermanos y el otro hermano lo miraba, y cuando terminó todo, dice, ¿cómo se llama el hermano de allá? Bueno, hermano, el que estaba allá, el que estaba orando, dice, oh, se llama fulano. Este hermano me gusta, pero tiene que ser algo muy espiritual. Entonces uno miraba y dice, no, si conociera a este hombre, no sabe qué está llevando. Era, hermano, puro cascarón. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros podemos, de una forma muy sutil, hermano, aprender el lenguaje cristiano, los movimientos y los ademanes cristianos, hermano, de una forma muy impresionante. Nos convertimos en religiosos así, de noche a la mañana. ¿Cómo estás, hermano? ¿Y cómo se ministra en la iglesia? Y en realidad, hermano, en realidad, algunos pueden ser genuinos, pero no todos van a ser genuinos. Nosotros no podemos guiarnos por la apariencia de la persona, sino lo que lleva por dentro en esencia. Tiempo más adelante, este hombre ni siquiera, ya otra vez andaba en las mismas. Su mujer la tiene en México, va cada 5 años a ver a su mujer y se da la vuelta. Prefiere andar acá indocumentado, solo, sin mujer, levantando mujeres de donde pueda, y su mujer es en México. Y ministra y va de iglesia en iglesia. Hace años que ya no se separó, no sé si sigue aquí o no. Es un pintor en cerca. Y aquí Memphis se ha movido él. Nunca se sabe cuándo es cristiano, según la época. Pero más sin embargo, el verdadero hijo de Dios, hermano, no puede andar con esas cosas. El verdadero hijo de Dios es y es. Puede haber momentos en su vida, hermano, que pudiera el enemigo zarandearlo, pero no puede ser un estilo de vida en él, esa conducta. Versículo 2. El apóstol saluda a la iglesia diciéndole gracia y paz. 2 cosas le decía el apóstol a la iglesia: gracia y paz. ¿Por qué necesitamos la gracia de Dios, hermano? Necesitamos la gracia de Dios, hermano, en todo lo que hacemos, hermano. Para enseñar, para predicar, para exhortar, para aconsejar. Necesitamos la gracia de Dios.
para ir a pedir un empleo. Necesitamos la gracia de Dios, que Dios nos dé de su gracia. Hermano, todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, si en usted opera algún don, hermano, es tan solo por la gracia de Dios. Porque Dios en su gracia le place, hermano, llenarnos de eso. Dame de tu gracia, pedían. Por ejemplo, los antiguos decían, si ha hallado gracia delante de tus ojos. Por ejemplo, Noé. Dice la Biblia que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Qué halló? Gracia. Entonces, ¿de qué modo salvó Dios a Noé de ese diluvio? No porque Noé era el gran hombre justo, que bárbaro. No, halló gracia, simplemente, ¡pum! Gracia. ¿Qué halló Abraham? También la misma cosa, gracia. ¿Qué hallamos usted y yo delante de Dios para que Él nos salvara a través de su Hijo? Gracia. ¿Qué es eso de gracia? De que Él se compadeció de nosotros. Tuvo sobre nosotros una misericordia inmerecida. Hallamos gracia delante de Él, hermano. Y somos bienaventurados porque hemos hallado gracia delante de Él. No fue por nuestro mérito, dice el apóstol en otra carta, que no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su gracia y su misericordia. Así es sencillo. Hallamos gracia delante de Él. Entonces Pablo le desea a la iglesia gracia y paz. ¿Cuál paz? La paz de Dios, fíjense que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios, hermano, que nunca se pierde. Ahora, ¿y de quién pide que venga esa gracia y esa paz? El apóstol dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está el apóstol Pablo equiparando al Señor Jesucristo con nuestro Dios Padre. Él, el Padre es Dios, Jesucristo el Hijo es Dios igualmente. 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde nos bendijo? En lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo. Nosotros, hermanos, tenemos un lugar reservado en los cielos. El apóstol Pedro dice que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está reservada en los cielos. Dios nos ha bendecido, hermano, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Hermano, nosotros no captamos todavía, a veces no tenemos ni la mínima idea, ni la más remota idea de cuando estemos con Cristo reinando en los lugares celestiales, hermano, ¿cómo será ese lugar? Yo cuando vi la película de Thor, que muchos aquí ya la vieron, ¿verdad? La de Thor, donde ellos reinan en esos lugares celestiales allá, se mueven como de un planeta a otro y se alcanza a ver en el fondo esos grandes círculos así. Yo cuando veo esa película no puedo dejar de pensar de cuando estemos con el Señor, cómo nos moveremos en esos lugares celestiales. ¿Cómo será ese lugar? La Biblia solamente habla de la Nueva Jerusalén, un mar que parece de cristal y calles de oro, pero más no sabemos, hermano. Hay plomería, hay electricidad, ¿cómo se encienden las luces? ¿Se paga bien? No lo creo. ¿Cada cuándo se come? ¿Cómo es el alimento? ¿Qué animales hay allá? ¿Qué aves hay? ¿Cuáles son los olores que existen? ¿Qué colores existen que no conocemos aquí? ¿Cómo será ese lugar? ¿Qué autoridad debemos de recibir y sobre quiénes vamos a gobernar? Algunos dicen que vamos a gobernar sobre los ángeles, que la debemos de gobernar nosotros, y sí, la Biblia habla de eso. O sea, ¿cómo será nuestro reinado con Cristo? No sabemos. Nos consideramos tan insignificantes porque somos insignificantes en este mundo. Feos, unos sin pelo, otros orejones, narizones, pecosos y de todo. Y nos consideramos así, pero en realidad, hermano, Dios, de este lodazal donde nos encontramos, Él decidió para su propia gloria y la alabanza de su gloria, tomarnos y hacer de nosotros un tesoro precioso y sentarnos en lugares celestiales junto con Cristo. ¿Cómo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué vio en nosotros? Eso lo que vio en nosotros fue por pecado, muerte y miseria. Pero Él, para manifestar su gloria, y vamos a seguir leyendo, nos decidió salvar. Ahora, 4. Según nos escogió en Él, es decir, en su Hijo. ¿Cuándo? Antes de la fundación. A ver, alguien ayúdeme aquí a entender un poquito esto, porque ¿cómo está eso de que Él nos escogió? Mira, está hablando que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, o sea, en el Hijo, antes de la fundación del mundo. ¿Qué es fundación? ¿Qué es fundamento? ¿Qué se refiere antes de la fundación del mundo?
antes de que el mundo existiera, ¿no? Ahora, antes de que el mundo existiera, ¿qué existió primero, el mundo y luego vino usted? ¿O primero vino usted al mundo y luego existió el mundo? ¿Cómo fue? ¿En qué orden llegaron las cosas? ¿Qué vino primero, hermano Roberto? ¿El mundo y luego el humano? Ahora, ¿y cómo Dios nos puede escoger a nosotros antes de la fundación del mundo? ¿Ya nos conocía Dios? Ya nos conocía. Ya sabía que íbamos a existir. Y Él soberanamente escogió. Hermana, si le digo, hermana Sonia, pase aquí al frente y mire esta canasta de manzanas. Escoja usted la que más quiera. ¿Quién tiene usted por eso? ¿Qué es escoger para empezar? ¿Qué es escoger? La más roja, la más grande. Es escoger la más bonita. Cuando usted entra aquí, ¿no escoge una silla donde sentarse? Sí. Esta palabra, hermano, está en la consulta adicional y todos sabemos qué es escoger. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Por guapos, por inteligentes, por sabios, por puritita misericordia. Hermano, y si Dios escogió, no, esto es un Dios injusto. ¿Por qué a mí me escogió el vecino no? ¿Y qué hacemos nosotros metiendo cosas que no nos incumben? Ese es el asunto de Dios. Tú debes preocuparte que tu misericordia es sobre ti. Porque no es del que quiera ni del que corra, sino del que Dios tiene misericordia. Yo no entiendo tampoco ese tema, hermano. Y ni me pongo a discutir con Dios. ¿Por qué Dios tuvo misericordia de mí? Pero si a mi compañero otra vez había predicado antes y no quiso. Y no quiso. Va a pagar en el infierno por su pecado. Pero sobre mí Él quiso tener misericordia. ¿Cómo es eso? Todos somos culpables, pero sobre todos estos culpables Dios decidió salvar de este mundo que estaba totalmente perdido y que iba al infierno. Decidió salvar a millones y millones y millones. Eso nos muestra que Dios es un Dios de misericordia. Porque si Él no hubiera querido salvar a ninguno de estos pobres pecadores, Él seguía siendo un Dios justo. Si Dios, el Padre, hubiera decidido no enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, Él seguía siendo igualito de justo. Así como lo hizo con Satanás y los ángeles. No le envió un Salvador. No le envió un Salvador ni a Satanás ni a la tercera parte de los ángeles que cayó del cielo. ¿Es Dios injusto? Porque a la humanidad sí le van a un Salvador y a ellos no. ¿Quién le va a decir a Dios cómo tiene que ser? Para eso yo siempre le he recomendado, lea el capítulo 9 de Romanos. Y ahí habla de la soberanía de Dios, cómo el Dios escoge. No entendemos el tema, hermano, el tema de la predestinación. Es un tema de mucho debate en la iglesia cristiana, el tema de la predestinación, pero yo no puedo negar que la predestinación está aquí. Él dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Y fíjense, ¿para qué? ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo que somos santos y sin mancha delante de Él? ¿Cómo es? Si somos escogidos, y esa es una realidad, también es una realidad de que somos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién aquí no ha manchado su corazón y sus vestiduras del tiempo que ha conocido a Cristo? ¿Cómo es posible que nosotros, con un simple chisme y una calumnia y una crítica, manchemos nuestra vida cristiana, pero que la Biblia nos llama de que somos santos sin mancha delante de Él? ¿Quién me puede explicar ese misterio? ¿Cómo es que si nosotros no somos perfectos, somos sin mancha delante del Padre? ¿Alguien me puede ayudar a entender eso? Es bueno que participemos en las clases, hermanos. No es bueno cuando el maestro habla y habla y habla y habla y habla y hace un monólogo. Porque nadie en este mundo es perfecto más que Él, y como Él nos limpió y si pecamos y pedimos perdón desde lo más profundo de nuestro corazón, que no sea de labios, Él nos perdona. No es lo que no entiendo. Hermana Dora, nos pone la primera de Juan 1:7. ¿Cómo es que si nosotros no somos perfectos, somos sin mancha delante de Él? ¿Cómo es eso? Primera Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Escucharon ese versículo todos? Si andamos en luz, fíjense, es un sí condicional. Si andamos en luz. Ahora, que si usted anda en tinieblas,
vivimos en tinieblas, nada tenemos que ver con la luz. Esta promesa es tan solo para los que andan en luz, o sea, para los hijos de Dios. Si andamos en luz, como Él está en luz, ¿quién es Él? Jesucristo, o el Dios su Padre. Tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok, momento. Si andamos en luz, ¿cómo es que andamos en luz, pero a la vez nos limpia de todo pecado? ¿Cómo es posible que alguien ande en luz y que tenga pecado que sea necesario que se lo limpie? ¿Por qué, hermano? Porque como no somos perfectos, es necesario que nuestros pecados sean limpiados. Ahora, los que andamos en luz, a ellos, hermano, a los que andamos en luz, que tenemos comunión los unos con nosotros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y de ese modo se explica el otro versículo. Efesios 1:4, que somos sin mancha delante de Él, santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa todo, hermano? De todo pecado. Aquí tenemos que buscar siempre el balance en la doctrina de la gracia. Decir que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado no quiere decir en ningún momento que el Hijo de Dios pueda hacer lo que le venga en gana. No, el Hijo de Dios, por ser Hijo de Dios, no hace lo que le venga en gana. Pero cuando Él anda en temor y anda en luz, todos sus pecados son limpiados por la sangre de Jesucristo. ¿Sabe? El mismo pacto Dios guardó con Israel. ¿Cuántos han escuchado la historia cuando Balac le pidió a Balaam que le maldijera a Israel? Y camino hacia ese lugar, el ángel de Jehová hace hablar a la burra, a la asna de Balaam. Le iba a maldecir. Cuando Balaam llegó, no pudo pronunciar maldición, porque el pueblo que Dios ha bendecido no lo puedo maldecir. No lo puedo maldecir. ¿Cómo lo puedo? Si Dios ya lo bendijo, no lo puedo maldecir. Es imposible, hermano. Es imposible las famosas maldiciones generacionales sobre los hijos de Dios. Si Dios ya nos bendijo, es imposible que seamos maldecidos. Es imposible que un brujo o un hechicero nos haga un conjuro para que la descendencia de esta familia cristiana sea una descendencia maldita. No puede ser. Lo que Dios ya ha bendecido no lo puede tocar. Es más, dicen la gente por allá donde se menciona que los brujos, cuando hacen sus trabajitos, que van a los panteones, les tienen estrictamente bien instruido a la gente que hace un trabajito, que se aseguran de que si van a un panteón no haya un cristiano ahí enterrado, porque si está un cristiano enterrado de cerca, que se retire un poco más, porque si no el conjuro no le funciona. Eso sí se hay afuera, ¿no? En la gente que hace ese tipo de trabajitos, que si hay un cristiano ahí enterrado no le funciona el conjuro. Eso no me lo dice la Biblia, pero si hay cosas de la Biblia, aún hasta los huesos de los hijos de Dios son respetados. ¿Ha visto usted o ha leído esa parte cuando este grupo de personas llevaba el féretro y venían los enemigos guerreros entrando a la ciudad, y cuando vieron que tiraron el féretro y cayó sobre los huesos de, no quiero agarrar con el nombre, pero parece que es de Eliseo? Tocó los huesos de Eliseo, y en cuanto tocó los huesos se incorporó el muerto y revivió. Ahí está. Podemos ver el caso de un hijo de Dios, un santo, que aún en su muerte Dios les guarda en un lugar especial. Ahora, cuando aquella espiritista, la medium que fue a consultar Saúl, ¿a quién fue a consultar Saúl? A Samuel, que ya había fallecido. La bruja creo que es de Endor, le llama la Biblia, estaba acostumbrada a ver en sus manifestaciones cosas tenebrosas del reino de las tinieblas, pero esa vez Dios en su soberanía permitió que de la muerte volviera Samuel. Cuando esta mujer vio a Samuel, se asustó y gritó y dijo: veo dioses que suben de la tierra. Esa es la expresión que usó: veo dioses que suben de la tierra. Está acostumbrada a ver demonios, pero esta vez vio dioses, dijo ella. Fue una expresión incorrecta del lado de ella, porque a Samuel no era ningún dios, pero es a lo que se refiere, que había visto algo de santidad y de luz.
que ella no estaba acostumbrada. Ahora, ¿por qué me fui hasta allá? No sé. Pero somos santos y sin mancha. Oh, sí, por la burra de Balaam. No pudo maldecir a Israel. Ya está bendecido, no lo puedo maldecir, ya lo bendigo. Dame un trabajito sobre ese cristiano, le traigo la camisa. No me va a funcionar, no me funciona, tío, no puedo. No, algo tiene que haber, un demonio que lo agarre, no sé, que se le meta, que maldiga esa casa a esos cristianos. No puedo, tío, que no me sale el trabajito. A lo mejor la bruja para sacar la idea le dice, aquí todavía funciona, mira, aquí el evangélico, el católico, todo viene aquí a mis pies, aquí le hago trabajitos. Recuerdo una vez en Tamaulipas, cuando yo venía para acá, un espiritista decía en un comercial de televisión, venga, visítenos, le hacemos todo tipo de trabajo. Y la señora entonces le llama a una persona y dice la persona, mira, yo llamo porque tengo un problema. Y sí, yo te puedo solucionar tu problema, dice. Es más, para que veas el poder que tengo, dice, dime si no es cierto, ahorita mismo traes un vestido rojo, ¿verdad? Traes unas zapatillas, no sé qué. Y la señora se asustó y dice, casi quiso ir tan nerviosa, ¿cómo sabe usted todo eso? Te digo, si yo tengo poder. Claro, yo no dudo eso, un demonio se lo hizo saber. Dice, aquí, dice el brujo, aquí recibimos a todo mundo, aquí le damos a todo mundo de todas las religiones, aquí nos visita el católico, el mormón, el evangélico. Dice, no, ahí sí te volaste la barda. El que se diga evangélico y te visite, ese no es evangélico, ese no es cristiano. Mira, hermano, nosotros como hijos de Dios podemos errar en burradas como no tiene idea, y de hecho las cometemos. Aunque la palabra suena fuerte, el diccionario no es tan fuerte, cometemos estupideces, hermano, muchísimas veces. Pero hay de erradas a erradas, hay de metidas de pata a metidas de pata. Una cosa es una tentación que usted lo hizo caer, y otra cosa, hermano, que te se va al reino de las tinieblas, a visitar un brujito que le haga un trabajito. Personas que llevan años de llamarse cristianas y luego, no, ¿qué fue? Consultó a la bruja y le hizo un trabajito y le hizo un amarre, le hizo lo que. No puede ser. No, eso sería volarse la barda. O sea, yo no puedo comparar, por ejemplo, bueno, aquí tenemos una muchacha de 17 años, ¿sabes? Bueno, esta muchachita que, bueno, que con el novio y bueno, no pudieron, y bueno, que resulta que la muchacha está embarazada, que hay un momento de tentación. Me dice, hermano, ¿está justificando tus actos? No, no estoy justificando, es un asunto de carnalidad que no supieron en qué momento pararse. Y eso se repite, hermano, en cada iglesia que te va. Y le sucede a cualquier persona. Pero de ahí, yo lo veo más abominable, hermano, más abominable. Un pecado que no tiene que ver con una tentación carnal, sino que se va, hermano, y se vuela la barda, y teniendo el Dios verdadero acá, dice, dame un trabajito, y se va a tocar de la brujería, del ocultismo, todo eso, para hacer un trabajito acá. Yo eso sí no lo entiendo. Yo ahí sí, yo no tengo ni la... De otra persona puedo tener duda de que cometen un pecado escandaloso, no sé, yo no sé de tu fe si es cierta o no, puedo tener duda, de este no tengo ni la menor duda, este no conoce a Cristo. No sé qué diga él, pero tú visitas brujos, encantadores, hechiceros, el tarot, y todavía le metes mano a eso, todavía no conoces a Cristo, todavía no te ha alumbrado la luz de Cristo. Ahora, no pudo Balaam maldecirla porque estaba bendecido. Somos santos y sin mancha delante de él. ¿Sabe una expresión que dijo el profeta ahí? Cuando este hombre le dijo maldícemelo, él dijo su refrán, que es realmente su parábola, eso es lo que dice la Reina Valera. Pero ¿sabe qué cosa dijo curiosa? Dijo el profeta, que no he visto iniquidad en Israel, dice. O sea, no veo razón por la cual maldecirlo, no he visto iniquidad, no veo pecado en Israel. Y uno se para, un momento, ¿cómo que veo pecado en Israel? Desde que lo sacaste en el desierto no hay otra cosa más que quejarse. Y te falla, y te falla, y te falla, y te falla, y te falla. Y tú dices, Dios, tú dices que no ves pecado en Israel, no ves iniquidad en Israel. ¿Que acaso Israel no cometía iniquidad? Es que Dios, hermano, Dios, el Padre, estaba viendo a Israel, al pueblo que Él eligió, sobre su manto de misericordia, sobre el pacto de misericordia que había hecho con ellos. Y por ese pacto de misericordia, Dios los veía santos y limpios a ellos. Del mismo manto, hermano, somos vistos nosotros, sobre el mismo filtro. Que si Dios quita, hermano, el manto de misericordia, que es la sangre, la muerte de Jesucristo, que nos cubrió nuestro pecado y nos ve a nosotros tal y como somos, estamos fulminados.
estamos totalmente fulminados. Si usted cree que la santidad que usted vive, el poder de la santidad que usted vive, lo vive en su propia fuerza, en su carne, confía en su carne, en su fuerza mental, sabiduría, en su propia fuerza de que usted es santo porque usted la puede, estamos en un grave error, hermano. No es por nuestra fuerza. La poca o la mucha santidad que vivamos delante de Dios es tan solo por la gracia de Jesucristo en nosotros, por lo que Dios opera a través de nosotros. 5. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire, dice que en amor nos predestinó. O sea que nuestro destino, hermano, ya está fijado por Dios desde antes. Nuevamente, esto ha sido causa de mucho debate, mucha separación en la iglesia. No, que yo no creo, uno dice, yo no creo en ese Dios que escoge. Como que un Dios que hace soldaditos como monitos y luego los agarra y los aniquila todo. Eso es un Dios injusto. ¿Cómo que Dios unos escoge y otros no? Yo no me meter en ese tema de discutirle a Dios. Si yo no lo entiendo, no es asunto mío. Si Él me dice que somos predestinados, fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos, yo lo creo. Y si no puedo explicar la predestinación, no por eso voy a arremeter contra la predestinación. Porque hay muchos cristianos que arremeten con la predestinación. Oh, esos de los cristianos que creen en la predestinación. No sé si usted ha escuchado eso. No, esos cristianos creen que Dios allá, desde antes, nos predestinó. Y que a unos sí y a otros no. Y que a este sí lo predestinó, estos son los elegidos. Estos se sienten la gran cosa, los elegidos de Dios. No, hermano, dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Dios nos escogió. Pero yo no entiendo cómo Dios nos escogió, hermano. Solo me basta saber que tuvo misericordia sobre mí. Y el misterio de que porque a otros no los escogió, los pasó por alto, Él es Dios, hermano, y yo no entiendo. Sus pensamientos son más altos que mi pensamiento y su camino es más alto que mi camino. Su propia existencia yo no la entiendo. ¿Cómo que Él es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y no son tres dioses, yo no lo entiendo. Pero porque no lo entiendo, ¿voy a negar la Trinidad? No me la puedo negar la Trinidad. Me queda clarísimo que el Padre es Dios, no lo puedo dudar en la Biblia. Me queda clarísimo que el Hijo de Dios tampoco lo puedo dudar. Muchos dudan de la deidad de Jesucristo. Pero recuerda el versículo con la hermana Elizabeth el miércoles pasado. No fue Jesucristo mismo que dijo: Israel, Israel, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise tenerte como la gallina cobija a sus polluelos y no quisiste? Desde el momento. ¿Cómo que tú, Jesucristo, si tienes que 30 años, 29 años de edad, has querido cobijar a Israel de los tiempos antiguos como la gallina? Pues si tiene apenas, no llegó ni a los 30 años. Jesucristo, hermano, está hablando de su deidad. Él está hablando que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios del Antiguo Testamento. Él era el mismo que quería cobijar a Israel sobre sus alas. Él está dando a mostrar su deidad, hermano. No nos debe quedar en duda, hermano, que ni el Padre ni el Hijo son Dios. Pero tampoco nos queda duda que el Espíritu Santo es Dios. Tenemos múltiples versículos en la Biblia. Ahora, ¿cómo explicamos ese misterio? ¿Cómo que el Padre es Dios? ¿Cómo que el Hijo es Dios? ¿Cómo que el Espíritu Santo es Dios? Entonces, ¿son tres dioses? No, eso es una herejía. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿cómo que este es Dios, pero hay un solo Dios? Y luego en Deuteronomio nos vuelve a repetir: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios, dice la Biblia. Entonces, si la Biblia me dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, pero a la vez me dice que hay un solo Dios, punto, se acabó mi discusión. Dios existe en tres personas. Ya. No son tres dioses, hay un solo Dios. Porque no lo entiendo. Bueno, no te preocupes. Dios no te puso como requisito que entiendas los misterios para abrirte la puerta del cielo. El único requisito que te puso es que creas en Él, que tengas fe y que te arrepientas. ¿Cómo es el asunto de la predestinación? Yo no lo entiendo, hermano. Pero yo no quiero tener la osadía de arremeter contra la doctrina de la predestinación.
Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ya, no lo entiendo. A lo mejor un día la Biblia leyendo aquí ella me arroja un poco más de luz, pero con lo que sé, si la palabra dice que Él en amor me predestinó para ser adoptado, hijo suyo, no, yo lo creo. Lo dice la palabra. Ahora, dejando el tema de la predestinación, Él nos adoptó, hermano. Fíjense, somos nosotros hijos adoptivos. Y alguien una vez dijo una cosa. Dijo que, en una iglesia hace mucho tiempo, dijo que como somos hijos adoptivos, dice, lo que pasa es que muchas iglesias dicen, no entienden, dice que ellos creen que, bueno, si un hijo de Dios, bueno, algo le sucede en su vida, pues todo va a estar bien, que Dios no le va a quitar la herencia en Cristo, pero él se olvida que somos hijos adoptivos. Dice. Mira, hermano, siendo lo más fidedigno a la Biblia nunca me dice que yo me deba sentir inferior porque soy hijo adoptivo. En ningún versículo de la Biblia nos dice que hay dos clases de hijos: los originales, los naturales, y luego los hijos adoptivos, que son de segunda clase. Nosotros, hermanos, hemos sido adoptados como hijos de Dios, pero no somos menor a cualquier otro hijo de Dios. Estamos en la misma categoría, hermano. No existe una segunda clase de hijos de Dios. Ahora, según dice el puro afecto de su voluntad, es decir, por su voluntad Él quiso hacerlo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Nadie le tuvo que sugerir a Dios, nadie le tuvo que decir a Dios, le tuvo que decir a Dios lo que tenía que hacer. Nadie le recomendó, nadie le dio la idea. Sencillamente por su voluntad Él nos adoptó, nos predestinó por puro afecto de su voluntad. 6. Mire, ¿para qué hizo Dios todo esto? A ver, ¿qué ganaba Dios con echarle un vistazo al mundo perdido? Y dijo, ¿sabe qué? Voy a salvar a estos perdidos y le voy a dar un reino a mi hijo. Sí, que yo amo a mi hijo. Yo quiero sacar de ese mundo perdido que va todo ese mundo entero al infierno. Quiero tantos billones, se los voy a dar a mi hijo para que mi hijo lo gobierne y sean sus discípulos y él sea su rey eternamente. Le voy a dar un pueblo a mi hijo. Ahora, ¿para qué hizo todo eso? ¿Para qué envió al hijo a morir por nosotros? ¿Para qué nos rescató? ¿Qué ganaba? ¿Se le sube la cuenta bancaria a Dios? ¿O qué le pasa a Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Para qué? ¿Qué ganaba Dios con eso? ¿Qué buscaba con eso Dios? Dios todo lo que hace lo hace con un propósito. ¿Algún propósito buscaba Dios en hacer todo esto por nosotros? Mi pregunta es a usted, ¿qué propósito tenía Dios? ¿Qué buscaba? No se amontona. ¿Qué buscaba Dios con todo esto? ¿Qué ganaba? Cuando alguien dice me voy de inmigrante para Estados Unidos, es porque algo busca. Tiene una finalidad. Todo, hermano, lo que usted y yo hacemos lleva un propósito. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Dios tenía un propósito, hermano. Lea el versículo 6. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Para qué Dios hizo todo esto? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él amar. ¿Entiende usted ese versículo, hermano? Para alabanza de la gloria de su gracia. Dios es un Dios de gracia. Y para que recibiera alabanza, hermano, gloria, hizo todo esto. Tan solo por eso. Tan solo para mostrarnos su riqueza. Y mira, soy un Dios de gracia. Y para mostrar mi gloria, para que veas mi gloria, te voy a salvar. Eso es igualito, hermano, que usted va a la cárcel a sacar a los más perdidos. Y usted tiene dinero. Y dice, mira, yo sé que de todos los que ustedes están aquí, que están sentenciados a muchos años de prisión, han dicho que si alguien paga fianza por ustedes, salen, pero ¿quién va a pagar por ustedes? No entiendo. Pero yo soy un hombre rico.
Y para mostrar mi bondad, mi misericordia, voy a rescatar a unos cuantos. ¿Ok? Señor juez, aquí está, deme este grupo. Está solo para mostrar lo bueno que es. Es un ejemplo, hermano, de cómo Dios hizo las cosas. Para la alabanza de la gloria de su gracia, Él nos dio salvar. Nos hizo aceptos en el amado. Nos dio a su Hijo. Nos predestinó delante de la fundación del mundo. Tan solo para que veamos su gloria. No es como un predicador televangelista dice que no, es que el hombre es tan importante, eso es lo que predica en el humanismo. Que Dios decidió mejor morir por el hombre a quedarse sin el hombre. O sea, como que el hombre es la cereza del pastel. No. El hombre no es la cereza del pastel. Piensen en esta cosa. ¿Dios ama al hombre? Respondan. ¿Dios ama al hombre? Sí lo ama, ¿verdad? ¿Dios se ama a sí mismo? ¿Qué amor cree usted que sea más grande? ¿El amor que Dios siente por sí mismo o el amor que siente por el hombre? No tenga miedo. Si falla, no se preocupe. Yo creo que es el mismo amor. ¿Qué cree usted que sea el amor más grande que Dios siente? ¿El amor que siente a sí mismo o el amor que siente por el hombre? El amor que siente por el hombre. ¿Ok? El amor que siente por el hombre. ¿Quién piensa lo mismo o lo contrario? El versículo de Juan 16. Porque de tal manera amó Dios al hombre que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Mi pregunta es, ¿cuál amor cree usted que sea más grande? ¿El amor que Dios se siente por sí mismo o el amor que siente por el hombre? El amor de Dios que siente por nosotros. El amor que Dios se siente a sí mismo es más grande que el amor que siente por nosotros los hombres. Porque si no, Dios sería un Dios idólatra. Dios no nos puede amar a nosotros más de lo que Él se ama a sí mismo. El versículo 6, hermano, nos lo confirma. La única razón que salvó al hombre no es porque, no dice que porque es que lo amó tanto, es que lo ama tanto al hombre, es que sin el hombre no es nada. No, lo salvó por puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Todo se centra en Él. En Él. Dios tiene que amarse a sí mismo antes de cualquier cosa porque Dios no tiene ídolos. Dios no ama más al hombre más de lo que se ama a sí mismo. No, hermano. Y Dios no es egoísta. Lea usted la Biblia de principio a fin, hermano, y va a ver que Dios no le pide permiso a nadie, ni le pide disculpas a nadie, ni permiso, ni le anda pidiendo perdón. Creo que voy a repetir perdón. Dios no se disculpa con nadie. Dios todo lo que hace, hermano, se centra en Él. Pero en Él no es egoísta. Es que Él se ama más a sí mismo que cualquier otra criatura que Él tiene. Porque Él es Dios. Porque Él es sublime. Porque Él está por encima. Él tan solamente nos salvó para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la gloria de Él. Para la alabanza de la gloria de su gracia. De Él. De Él. ¿Para qué, hermano? Para que al final de los tiempos, cuando estemos en el día del juicio, hermano, y nos podamos rendir delante de Él y postrar, podamos darle gloria, hermano, a Él por todo lo que Él hizo. ¿Por qué? La palabra en Filipenses nos dice para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tan solo para eso, para que Él reciba gloria, no solamente de parte de nosotros, gloria aún de su creación celestial. ¿Ha leído usted el libro de Apocalipsis, cómo le dan gloria? Porque tú fundaste los cielos, porque tú los redimiste, gloria para Él. Y nosotros, tan solo recipientes de su gracia. Dios no nos ama, hermano, nosotros más de lo que Él se ama a sí mismo. Porque entonces nosotros estaríamos superior a Él. Él nos idolatraría a nosotros.
pero no, Él se ama a sí mismo más que a nosotros. Ahora, vamos a terminar, yendo rápido. Ok, para alabanza la gloria de su gracia, con la cual, o sea, con esta gracia, nos hizo aceptos en el amado. Aquí el amado equivale a Jesucristo. En quien tenemos, ¿a quién es este? Jesucristo. En quien tenemos ¿qué? Redención. Fuimos redimidos por su sangre. Ahora, ¿qué significa aquí sangre? Que que tenemos redención por su sangre. Es decir, por su muerte, por su sacrificio. Despeje un poquito su mente cuando la Biblia diga sangre, el líquido, hermano. No se refiere al líquido, al goteo, a la sangre, a lo líquido. No al fluido. No es un asunto literal, es un asunto metafórico. Sangre. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre. O sea, aquel que le quita la vida a otro. No que se embarra las manos de sangre. Se las embarre o no las embarre, es un derramador de sangre. Aquí por su sangre, es decir, por su muerte, hemos tenido redención. Ahora, ¿de qué? En que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjese, no dice en quien tendremos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros, hermanos, no tendremos, estamos aguardando la idea de un día tener perdón por nuestros pecados. No, habla en tiempo presente. Lea el versículo 7 conmigo. En quien tenemos. Yo tengo $500 en el banco. Yo tendré $500 en el banco. ¿Verdad que no es lo mismo? Yo tengo $100 ahorita, hermano. No, yo tendré $100. Son dos tiempos muy diferentes. Nosotros no tendremos redención por nuestra sangre. Nosotros, hermano, ya hemos tenido redención por su sangre. Ya tenemos, hermano, el perdón de pecados. Hermano, acepte el perdón de pecados de Jesucristo. Ya tenemos su perdón. No tenemos que mandarlo a pedir. Cuando nacimos en Cristo y vinimos a Él, recibimos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Otra vez, ¿y dónde estoy yo? Hermano, no te preocupes, tú no te metas ahí. Usted y yo somos recipientes de su misericordia. Todo es para Él, todo es para Él. Por eso es que nuestras alabanzas, hermano, nuestros coros, nuestras danzas de júbilo, hermano, nuestras adoraciones nunca deben girar alrededor del hombre. Y es un asunto que muchos cristianos no se percatan, que se adoran a sí mismos en la misma, a lo que ellos llaman adoración. Olvídese del yo en la alabanza. Yo te busco, yo recibo, yo me siento, yo me llamo. Olvídate del tú. Es Él, dale la gloria a Él. Es Él y Él, para su gloria, no para nosotros. Y cuando cantamos alabanza de júbilo, es lo mismo. Leamos los salmos, hermano. Veamos los cánticos de estos grandes hombres de Dios y veamos cómo ellos cantaban a su Dios. Era Él. No eran los hombres, era Dios, era su gloria, su magnificencia, su poder, sus proezas, sus milagros, sus hazañas, era Él. Hoy nosotros nos cantamos a nosotros mismos. Esa típica canción de que me viste a mí, cuando nadie, sí, porque nadie me vio, pero tú sí viste a mí. Me amaste a mí. Y cómo se acurruca a sí mismo en su canción. Ay, a mí. Y todos comienzan a llorar. A mí. Yo, si estaban a sí mismo. Se olvida de la gloria de Dios. Yo te doy gloria, Señor. Tú me estás dando gloria a Dios. Es que tú te pones a chillar porque la canción te la cambiaron de ritmo. Pero si se equivoca el DJ y accidentalmente pone a Marco Antonio Solís y no te diste cuenta, la letra te quedaste chillando otra vez porque eres emocionalista. No estás pensando con tu raciocinio en lo que estás cantando, te estás cantando a sí mismo. La alabanza debe ser para Él, para su gloria. Vamos a terminar, hermano, antes que nos saquen de la clase. Tenemos unos minutitos. Bien, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Ya no tenemos tiempo para explicar todo, el cual se había propuesto en sí mismo,
de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido, ¿qué dice? Yo no sé si usted aquí está, yo no sé si alguno aquí está en contra de la predestinación. Yo no, hermano. Yo estoy a favor de la predestinación. Entonces, no, esa doctrina de hombres dice mucho de la predestinación. Doctrina de hombres. Pues la Biblia dice que fuimos predestinados. Esto es una doctrina de hombres. Que no lo entendamos, es otro asunto. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según qué? El designio, es decir, el deseo, el designio de su voluntad. ¿Por qué la quiso así? Punto. A fin de que seamos, ¿qué? ¿Otra vez? Para alabanza de su gloria. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Cómo que por la gloria? Dice la gloria. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Yo nada? ¿No tengo mi partecita? No tengo mi partecita. Confórmate con la gracia de Dios. Señor, quítame este aguijón en la carne. No, Pablito, bástate mi gracia. No puedo traer tu gracia. ¿Cómo? ¿A poco tu gracia es suficiente? Sí, Pablo. Tu gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Muchos de nosotros quizás no estamos conformes con la gracia de Dios. Hermano, tenemos que estar conformes con lo que hemos recibido. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. No, yo quiero las riquezas. No, yo quiero esto. No. Hermano, la gracia de Dios en nosotros es más que suficiente. Y con eso debemos darle gloria a Dios.